Antes de continuar con el manga, recuerden suscribirse y dejar un me gusta al video, ya que por cada 1000 me gusta estaré trabajando para la siguiente parte. De igual manera les invito a considerar realizar donaciones para el canal, ya que con su apoyo me permite seguir creando contenido de calidad y hace que nuestra comunidad siga creciendo, y por cada donación que hagan les mandaré un gran saludo por haber contribuido a nuestro crecimiento. Sin más nada que decir, comencemos con el manga. Al continuar con la historia vemos como el protagonista está apuntando hacia la puerta observando como la chica ya está parada al frente de su apartamento, que ya podían entrar, con lo que al entrar se derrumba completamente al suelo sintiendo el abrasador calor que sentía adentro de la casa del protagonista, pero automáticamente el protagonista se le para atrás de esta diciéndole que le olvidaba algo bastante importante, diciéndole que tenía que probar que era inofensiva para él, reaccionando muy avergonzada y sonrojada la chica preguntándole qué quería que hiciera esta. Contestándole el protagonista que era muy simple y que simple se probara a ella misma que no posee ninguna arma que a este lo perjudicara, agregando que ya esta estaba decidida a estar del mismo lado que yo y no haya absolutamente ningún daño en ser honestos el uno en el otro, con lo que al pasar los segundos vemos como ya la chica está sin ropa al frente del protagonista, diciendo el protagonista que fuera a tomar un baño caliente en primer lugar, ya que era difícil para ella estar sin ducharse durante tantos días. Así el protagonista llevándola hacia la bañera diciéndole que había escogido un conjunto de acuerdo a su talla y que se lo probara cuando ésta se terminara de bañar, y al pasar los minutos vemos como ya la chica estaba recién bañada y vestida, agradeciéndole al protagonista por la ropa. Así el protagonista invitándola a sentarse, llegándola a peinar, diciendo que recordara que a esta la dejaba vivir aquí porque seguía siendo valiosa para él y era un trato preferencial, así que ésta debería obedecer todas las órdenes, exclamando que si intentaba hacer algo malo la mataría sin piedad, llegando a pensar muy nerviosamente la chica que el protagonista tenía sangre fría hasta la médula, agregando igualmente el protagonista que el segundo dormitorio era para ella y había vigilancia por toda la casa y la puerta era de un material comparable al de la puerta principal y solo se permite entrar y salir durante el periodo de tiempo que yo establezca, y si ésta tenía alguna objeción que se podía ir. Así la chica bien sonrojada estando de acuerdo con el protagonista y diciéndole que había tomado una sabia decisión, ya que era consciente de la situación de afuera y se temía que no había mejor salida que aferrarse a él, así que mientras la agarraba del pelo le decía que le iba a contar un secreto y que escuchara con atención, agregando que guardar secretos también es una parte importante del establecimiento de una relación de cooperación, y se atrevía a hacerlo con naturalidad porque tenía la espina dorsal de no tener miedo a filtrar secretos, y que las personas que intentaron matarlo antes fueron todas asesinadas por él, no es como si no lo hubiera visto, agregando que seguro que él lo había visto ya en internet. Él está allí de rayos gamma debido a la explosión de la supernova, ya que era la causa de esta tormenta de nieve, y que por lo que él protagonista sabía era que los rayos no solo pueden cambiar el clima sino también afectar al cuerpo humano, permitiendo a la gente común dominar habilidades psíquicas, al menos eso era lo que él sabía. Y que el superpoder que el protagonista había obtenido fue ganar una dimensión independiente, y que los recuerdos que hay dentro de la casa son solo una gota de agua y la mayoría de los suministros que tenía almacenados están en la habitación de la otra dimensión, y una vez que muriera esos suministros desaparecerían junto con él, así que si era el único vivo tendría la oportunidad de disfrutarlos y vivir, llegando a pensar la chica que después de todo realmente habían personas con superpoderes ahí afuera, diciéndole el protagonista que comiera lo que le había dado. Así la chica muy conmovida y con lágrimas en sus ojos llegando a comer muy desesperadamente, ya que tenía mucha hambre, llegando a decir el protagonista que aún no había ganado totalmente su confianza y que deberían entender qué hacer y que no lo hiciera ordenar las tareas de la casa una por una, agregando el protagonista llegando a la preguntar que qué más podría ofrecerle aparte de lo que ya había mencionado, llegando a poner el dedo en la boca bien sensualmente, así diciendo la chica mientras se quitaba la ropa bien lentamente, que ya entendía lo que el protagonista refería, así llegándose a besar bien apasionadamente y llevándola a la cama, el protagonista viendo su cuerpo bien eróticamente, observando lo bella que ella llegando a producirse un acto que solo los adultos conocemos. Al día siguiente vemos como ya el protagonista tenía el desayuno preparado, diciendo en su mente que aún no se había despertado y que parece que la noche pasada la había dejado
Toda seca así el protagonista llegando a tocar la puerta preguntándole si acaso ella quería comer algo así la chica la vemos acostada en su cuarto con sus dos pechos bien redonditos y al pasarlos segundos vemos como ella y el protagonista ya están comiendo observándola el protagonista diciendo que se veía muy hermosa comiendo y al terminar el protagonista dice si ya había terminado de comer. Con lo que al responder la chica el protagonista automáticamente le tira una camisa de manga larga diciéndole que lo siguiera y fuera a trabajar preguntándole a la chica qué es lo que iban a hacer. Saliendo hacia la azotea de la casa diciendo el protagonista con una cara muy malvada que irían a destruir un trozo de hielo entregándole un bate a la chica preguntándole ella que por qué hacer eso. Cuando la gente ya estaba muerta así el protagonista contestándole mientras drásticamente que la escoria seguía siendo escoria aunque sean cadáveres y son una monstruosidad para dejarlos ahí tan repugnantes como las moscas y además destrozar los cadáveres de este grupo de imbéciles será un ejemplo para los demás y que entiendan que les puede pasar agregando que por el bien de nuestra inquebrantable cooperación ahora era el turno de ella con lo que a la chica pasar el puente de tabla a llegar al otro apartamento vemos como ella realiza un fuerte golpe destrozando los cadáveres de hielo que había así el protagonista grabándola desde el otro lado diciendo que grabaría todo el proceso y se lo mostraría a toda la junta deshonestas agregando que tenía que mostrarles quién es él que manda ahora en este edificio con lo que al pasar los minutos vemos como ya el protagonista había enviado el video hacia el grupo del vecindario quedando muy sorprendida y conmovida la gente. Diciendo que ya el anterior jefe había muerto quedando la gente muy sorprendida ya que el mensaje que había enviado el protagonista era de que ya Chen Zhengao había muerto y a partir de ahora él edificio era totalmente de él así el protagonista bien tranquilamente sentado en su sofá viendo los mensajes de que la comunidad estaban enviando que este era realmente bueno ya que había matado a ese maldito demonio momento vemos como este recibe una llamada de la anterior chica diciéndose que era bastante increíble que todavía ella haya sobrevivido tanto tiempo y al contestar vemos como la chica le pregunta el protagonista si acaso andaba con la doctora ya que Chen Zhengao estaba muerto si acaso ésta podía ir a su casa si acaso no quería que el protagonista quisiera que estuviera bien alimentada y viviera feliz para siempre reclamándole que él no podía estar con otras mujeres y que él era solamente de ella exclamando que todo lo que tenía le pertenecía llegando a poner una expresión bastante sádica diciendo que el protagonista dejara a la zorra de la doctora y viviera en su casa si acaso pensaba que ella había muerto llegándose a denigrar más de la cuenta diciendo que ella era la más que la amaba y que sacara a esa zorra inmediatamente de la casa entonces ambos estarían juntos para siempre mientras las amigas escuchaban eso bien enojadas vemos como a través del celular del protagonista se escuchan los gritos y los golpes que le estaban dando sus amigas y mientras escuchaban eso vemos como la doctora dice de una forma muy coqueta que ella no sería como ellos así que el protagonista no se preocupara cambiando radicalmente la expresión el protagonista diciendo si Yu Ching me hubiera ahora con la doctora juntos si acaso esta se enfadaría y mientras las chicas están peleando vemos como el protagonista le contesta desde su teléfono que ella era una buena persona pero era una pena que hayas llegado demasiado tarde y ya había conocido a alguien. Mejor si acaso ella les daría la bendición llegando a enviar una foto junto con la doctora así la chica muy desesperada y enojada exclamando que el protagonista no podía hacerle eso ya que ella lo amaba más que a nadie agregando que ella debía haberla mentido y que en realidad no le gustaba y que le diera otra oportunidad y ésta le demostraría que ella la quería de verdad llegándola contestar el protagonista que la doctora y él se amaban de verdad y ella era mucho mejor que ella preguntándole que cómo podía renunciar a ella por ti si acaso creía que estaba calificada agregando que no se contactaran más ya que no quería que se hiciera una idea equivocada así llegando a quebrar completamente la chica derrumbándose hacia el suelo diciendo que no podía creerlo llegando a exclamar que el protagonista antes era tan devoto a mí y había quedado con ella durante 2 años pero ahora que había tomado la iniciativa porque había cambiado de opinión llegando a exclamar que todo era culpa de la doctora y mientras las chicas escuchaban eso se reían de ella ya que era bastante ridículo agregando que se merecía totalmente tener este día con lo que al volver con él protagonista se dice la mente que ya había tenido suficiente de juegos y no había necesidad de molestarse con esta mujer de todos modos ella morirá en este mundo post-apocalíptico poco después.
Así que procede a colgar automáticamente agarrándole la mano a su novia preguntándole si acaso ella creía que él era cruel, pero la chica le llega a contestar que ella creía que seguro tenía sus razones, así llegándoles a decir el protagonista que era bueno que ella entendiera, con lo que al pasar los minutos vemos como la chica ya había preparado el almuerzo y mientras el protagonista miraba su celular le dice que lo probara todo ella primero, y mientras este se fija vemos como en el grupo del vecindario la misma tía pone en el grupo que ella iba a tomar el mando desde este momento o que haría que los fusilaran a todos, así que le trajeran comida inmediatamente. Y mientras ve eso el protagonista vemos como la doctora se pregunta si acaso este le tenía miedo, diciendo el protagonista en su mente que según lo recordaba a la tía Lynn le habían robado primero y era un milagro que siguiera viva, llegando a la contestar la doctora que cuando había ido por primera vez a verlos esta había su mente que según lo recordaba a la tía Lynn le habían robado primero y era un milagro que siguiera viva, llegando a la contestar la doctora que cuando había ido por primera vez a verlos esta había apiado de ellos y le había dado un poco de suministros. Y en ese momento la tormenta de nieve acababa de comenzar y pensó que pronto terminaría, exclamando que ahora que conocí la situación ciertamente no actuaría precipitadamente de nuevo, diciendo el protagonista que ese no era el problema y que las provisiones que le había dado deberían haberse agotado hace tiempo, preguntándose qué era lo que la mantenía con vida, diciendo que el sobrino de ella no tenía medicación porque había muerto hace 10 días atrás, diciendo el protagonista que ya ahora todo tenía sentido, dándonos a entender que ella se había comido a su propio nieto, con lo que al momento vemos como por la ventana del edificio se escuchan unas risas en el edificio de al frente, viendo como una persona se está lanzando desde un edificio alto junto a otra persona, ya que normalmente habían perdido la locura, ya que al parecer no tenían más suministros, llegando a preguntar la doctora que cuando la tormenta de nieve pensaba terminar, llegando a la contestar el protagonista que quien y se suponía que hoy en día los cambios en la naturaleza no están al alcance de los humanos mientras podían seguir vivos. Y al momento vemos como al protagonista le suena el teléfono, viendo que era el tío Yu, llegando a preguntar el tío si acaso este estaba bien, con una expresión bastante avergonzada. Así el protagonista contestándole bien habla amablemente que porque él era tan educado con él y que solo le dijera lo que tuviera que decir y si podía ayudar haría lo que pueda, llegándose a decir que el tío Yu es uno de los pocos buenos tipos honestos, leales y un buen practicante, así que no era mala idea comprarlo ahora y usarlo para mí en un futuro, diciendo así el tío que una madre con su hija de 9 meses tenía fiebre y no tenía ninguna medicina en casa y que ahora la bebé estaba roja por todas partes y su madre y yo nos moríamos por verla en ese estado, si acaso el protagonista tenía medicina que podría otorgarle. Así cambiando de expresión el protagonista preguntando en su mente que el tío había sido soltero toda su vida y 11 Lime y es joven y tiene buena figura y lo más probable es que tomar a la iniciativa de buscarla y no se contuvo antes, llegando a la contestar el protagonista que todavía tenía unas cuantas cajas de medicina, así que fuera más tarde, agregando que ya el tío lo había ayudado 2 veces, exclamando que si algún día lo llegara a necesitar nunca se negaría y que ya se conocían desde hace años y que él era más cercano que su propio tío sanguíneo y que ya no siguiera hablando cortésmente y que fuera a buscar su medicina, con lo que al llegar colgar vemos como el protagonista se vuelve a preguntar que realmente 11 Limei pretendía algo, ya que el tío en todo el edificio se aprovisionó después que se lo había recordado y de toda la gente ella es la única que encontró la mejor opción, así llegando a la preguntar la doctora si acaso él y el tío eran muy cercanos, contestándole el protagonista que todo bajo el sol es para sacar provecho y eso se aplica en los tiempos finales, también agregando que el tío es un hombre amable y enérgico que me deba un favor, podría utilizarlo en un futuro y de corazón no quería que la luz de la humanidad que hay en el cedese en este mundo post-apocalíptico y que él era extraordinariamente valioso, con lo que pasar los segundos vemos como ya el tío estaba al frente de la casa observando el protagonista por su tablet que todo estuviera bien y de verdad fueran ellos arrojando la medicina el protagonista a través de su puerta, diciéndole que se dieron prisa y le llevara la medicina al bebé y que en momentos como este enfermarse no era poca cosa, agradeciéndole bien amablemente el tío por la generosidad del protagonista. Automáticamente la chica salta gritándole al protagonista que le rogaba si acaso podía dejar que el bebé se quedara en su casa por un tiempo, ya que en la casa de él hacía más calor.
agregando que el bebé estaba enfermo y se preocupaba que se congelara, por favor que fuera amable y lo llegara a ayudar, así pensando el protagonista mientras escuchaba diciéndose que se estaba tratando de aprovecharse y temía que dejando entrar al bebé ella como madre también podría disfrutar de los beneficios, así contestándole a través de la puerta el protagonista que no podía dejarla entrar a nadie en esta época del año, por no mencionar que el carbón de la casa está casi quemado y la casa no está mucho mejor que afuera, diciendo el tío llegándola a calmar un poco que él protagonista ya había tenido la amabilidad de darles las medicinas para los niños, así que volvieron a la casa y se pusieran más ropas o se terminarían congelando, así contestando la chica con lágrimas en sus ojos que sabía este ser un hombre, ya que el bebé era tan pequeño como podría soportarlo, llegando nuevamente a gritar al protagonista que sabía que esto no estaba bien, exclamando que realmente no tenía otra opción que por favor, por el bien del bebé y por el bien del tío, dejara que el bebé se quedara por un tiempo en la casa de él, diciendo el protagonista que si fuera antes del fin de los tiempos habría dicho que sí, exclamando que ya todos ustedes lo sabían, ahora todos en este edificio me quieren muerto y apoderarse de mi casa, y que este estaba realmente asustado y tenía miedo de su vida, exclamando que ustedes seguramente podían entenderlo, llegando a mencionar al tío Yu. Así un poco más desesperado el tío la llega a agarrar por los hombros, exclamando que ella, el protagonista, había hecho mucho por ellos, preguntándole que quién más les daría medicina y si sabía lo difícil que era conseguir medicinas en los tiempos de ahora, llegándole a gritar la chica que sí. ¿Acaso no había dejado que se quedara la doctora en su casa? Llegando a la contestar el protagonista que ya la doctora era su novia, preguntándole qué había de malo en eso. Así la chica, muy sonrojada, se llega a decir que aunque solo lo está diciendo para negar su entrada, no sabía por qué, pero aún así se alegraba de oírle decir eso. Así el tío diciendo que ya no causara más problemas hacia él protagonista y que no fuera demasiado lejos, así la chica poniendo más excusas que ella no quería hacer eso y que todo lo hacía por el bien del bebé, con lo que el tío convencer a la mujer, llegando a decir al protagonista mientras se iban que no se tomará como algo personal, exclamando que gracias por tomar su tiempo, así que al protagonista ver que ya se fueran se aproxima nuevamente a su novia, diciendo que mientras esté esa mujer alrededor sigue siendo un montón de problemas, llegándose a recostar en la falda de su novia y llegando a descansar, con lo que en cambio de escena vemos como él tío aún sigue discutiendo con la mujer, preguntándole que cómo podía seguir abusando de la confianza y cómo podía pedirle a alguien que ayudara con el bebé, así la chica contestándole que todo era por el bien de él y si le pasaba algo, qué sentido tenía vivir así, el tío siendo más comprensivo, llegando a decir que no era que no lo entendiera, pero como ser humano al menos debería saber devolverlos favores, y si no fuera por el protagonista no habría pensado en abastecerse de provisiones y ahora él no estuviera vivo, y que debería encontrar una oportunidad para devolverle la gran amabilidad en un futuro, mientras la mujer tiene una mala expresión, llevándose a recostarse en el hombro del tío a decir que en realidad no tenía que estar tan agradecido por el protagonista, que por lo menos él lo vigilaba, así cambiando rotundamente a la expresión el tío, llegando a la gritar que a qué se refería con eso, ya que el protagonista era muy amable y ella era muy mezquino, llegando a la contestar la chica que no estaba diciendo tonterías y que creía que él lo había ayudado, pero no perdió mucho tiempo y tiró la medicina y él seguía vigilándolo, agregando que tal vez el protagonista te estaba haciendo un pequeño favor con la esperanza de que algún día sea su saco de boxeo, y si realmente fuera un buen tipo podría haber matado a docenas de sus vecinos con esas tácticas despiadadas. Y mientras escuchaba estas declaraciones el tío automáticamente cambia de expresión bastante enfadado, exclamando que ya era suficiente y que no volviera a decir eso del protagonista, y este sabía lo bueno que era y dudaba incluso de su propio benefactor si acaso te seguía siendo un buen ser humano, así cambiando rotundamente la contestación la chica, diciendo que lo sentía pero estaba haciendo esto por el bien de él y siempre era bueno ser más cuidadoso en este momento, llegando a decir el tío que hoy dormiría en la sala, y así que ellos dos usaron la cama grande. Aos chicos, qué enojo, de verdad me gustaría aprovecharme de ella y darle un buen cogidón, y luego sabiendo lo descarada que es abandonarla como lo hizo su papá desde pequeña pero siguiendo con él resumen vemos como la chica sigue aún pensando que no podía rendirse todavía y debían encontrar otra oportunidad para entrar en la casa del protagonista y no le importaba lo que costara mantenerse
con vida, así que al pasar las horas vemos como en un edificio están abriéndose un camino con una pala, llegando a ver cómo entran en unos de los edificios, y al subir vemos como alguien estaba en búsqueda de agua al querer salir hacia la nieve, percatándose de que habían unos sujetos que no eran del propio edificio, llegando a tirar el cubo, llegando a correr muy desesperadamente, pero justo al momento vemos cómo lo atrapan cortándoles la cabeza, así que al llegar a acabar con él vemos cómo llegaron a subir al piso 24, llegando a poner una bomba hacia unos de los apartamentos, y al llegar activarlo y al chico correr a un lugar seguros vemos cómo rápidamente llega a explotar el pasillo, percatándose rápidamente el protagonista de que había una explosión justo en la puerta, y al coger su arma corre apuradamente para llegar a vigilar qué era lo que estaba pasando afuera, percatándose de que habían unos sujetos nuevos diciendo que podrían ser intrusos del otro bloque, agregando que las armas son barras de refuerzos, tablones y hachas y maderas con chapa de la obra, y que había un grupo de trabajadores viviendo en una casa colectiva en el bloque 26 de al lado y deberían ser ellos. Así que al caminar hacia la puerta sigue exclamándose que ya que estos venían hacia él, la información de la casa hace tiempo que se ha transmitido en el mundo exterior, así que por lo general ya sabían de que el protagonista debería tener muchos suministros, así que al volver con los mismos sujetos vemos como uno de los líderes le dice al sujeto de las bombas que ni siquiera podía volar la puerta de esta casa, diciendo a él que eso no estaba bien, ya que los explosivos que había preparado estaban bien si acaso estaban húmedas, así que justamente al escuchar eso el protagonista, con una expresión bastante malvada, se pregunta si acaso estos querían matarlo, llegando a sacar unos objetos de su dimensión que nos llegan a explicar que el fósforo blanco disuelto en dióxido de azufre era una versión improvisada de las bombas de fósforo blanco y ardía a más de 1000 grados centígrados, llegándolo a lanzar por el hueco de su puerta, llegándola a autorizar como si fuera una bomba incendiaria, llegando a quemar a la mayoría de ellos. Y mientras vemos que uno de ellos está pidiendo ayuda, automáticamente el protagonista le realiza un disparo a través de su puerta, llegando a acabar con la mayoría de ellos, y al terminar exclama que menos mal que no había comprado una ametralladora o se había quedado sin balas, agregando que el clima gélido ha eliminado a la mayoría de la gente vulnerable y los futuros enemigos solo serán más y más duros de tratar, exclamando que así que deberían encontrar la forma de conseguir armas más poderosas. Así que al caminar por él pasillo de la casa se sigue diciendo que estos tipos que vinieron preparados deberían de matarlos para estar tranquilos, así que al llegar con la chica le pregunta si acaso estaba bien, que ya todo había pasado, así que la chica con lágrimas en sus ojos se llega a levantar diciendo que no tenía miedo y solo había pensado que era un terremoto y pensó que era más seguro esconderse en una esquina, diciendo así el protagonista que había 24 pisos y si hay un terremoto serían aplastados donde quieran que vaya, así que más calmada la chica al saber qué era lo que había pasado, ella le responde al protagonista que esos trabajadores son más peligrosos que Chen Zhengao, llegando a la contestar el protagonista que él solamente estaba intimidando a la gente corriente porque tenía un arma en las manos y que todos estamos en una situación precaria y los trabajadores son físicamente fuertes, así que se conocen mejor que los de afuera y por suerte nos hemos liberado del que sabe hacer explosiones, si no no podríamos dormir bien por las noches en algún futuro, llegando a preguntar a la chica qué deberían hacer entonces, si acaso deberían vengarse de ellos, llegando a decir él protagonista que sí, pero no sería por él, y si querían vivir en paz en el futuro todavía teníamos que encontrar gente que sea carne de cañón, así que al ver el chat del grupo vemos como la gente se preguntan qué había ocurrido con ese ruido, llegando a la contestar el protagonista que un grupo de trabajadores del bloque 26 acababa de entrar en nuestro piso y ellos intentaron matar y saquear las provisiones, pero los había atrapado a tiempo y los llegó a ahuyentar, y lo más seguro habían acabado un túnel a través de la nieve en la planta baja, así que el protagonista llega a enviar un mensaje de voz diciendo que había gastado muchas armas tratando con ellos y ahora no podía protegerlos ya que había que defenderse, así que al momento vemos como entra una llamada del tío Yu diciéndole a protagonista si acaso esos tipos del bloqueo 26 no lo habían hecho nada, si acaso el protagonista necesitaba ayuda, que incluso él había bebido con esos tipos y han matado a mucha gente bajo el apoyo de Tianfan y ahora incluso están tratando de golpearte, llegando a decir el protagonista que fueran a los seguros ya que no tenía ningún plan de venganza por ahora, pero ya que estaba
Familiarizado con ellos porque no le contaba más sobre ellos, así podrían pensar en un plan y se ocuparían de ellos juntos, llegando a preguntar el tío si acaso el protagonista estaba diciendo que debían de unir fuerzas contra esa banda, llegando a la contestar el protagonista que esa era la única forma de ganar, llegando a contestar el tío que entonces iba a presentar un argumento en el grupo. Ahora y veamos cuántos de ellos estaban dispuestos, llegando a contestar nuevamente el protagonista que no había necesidad de eso y que al contrario les hará pensar que tienes malas intenciones o incluso que les has pisado las narices, así que el protagonista le llega a preguntar que cuál era la prisa, ya que ellos tenían suficientes provisiones, así que solo tomaría esperar, y si la banda pudo venir la primera vez, seguramente habrá una segunda vez después, y he matado a tanta gente que volverían para vengarse, y cuando lo hagan los vecinos vendrán suplicando protección. Así quedan el tío bastante sorprendido, ya que el protagonista era bastante inteligente, así que al pasar los segundos al protagonista le pide a la novia un favor, y que ahora que los vecinos se jactan de él y todos le temían y lo odiaban, hay algo que no podía hacer por él mismo, llegándola a agarrar bien sensualmente y apasionadamente por la cara, cambiando rotundamente a la expresión, diciéndole que la dejaría a ella y al tío reunir información, y cuanto antes averiguaran la distribución del poder bélico en el vecindario mejor será para nosotros. Así la novia muy emocionada, diciendo que haría todo lo que ésta pudiera, con lo que al pasar 2 días después vemos como la chica está vestida de sirvienta con un vestido muy hermosa, llegando a explicar todo el plan el protagonista, que había consolidado la información que había aprendido del tío y la inteligencia que tenía actualmente. Los más hábiles son la pandilla del edificio 26 de al lado, formada con el pequeño equipo de ingenieros del grupo Tiangen Núcleo, y sus armas principales son palas y barras de acero, y no tenían nada de pistolas. Y la otra organización amenazante que queda en el bloque 21 son los líderes Wang Qian y Xiao Lu, que llevan inactivos desde antes del desastre, y sus hombres son en general jóvenes fuertes de unos 20 años, conocidos como la banda del lobo salvaje, llegando a interrumpir a la chica diciendo él protagonista que en el resto de los pisos quedan muy pocos residentes, en su mayoría suicidas de la desesperación o autoinfligido tras quedarse sin provisiones, lo que provoca un drástico desgaste que no es de temer, agregando que era fundamental seguir recabando información, sobre todo si tienen armas, asegurarse de minimizar el riesgo. Así muy nerviosamente reaccionando a la chica, ya que él protagonista le estaba rozando su riflezote a través de su rico trasero, con lo que al cambiar de escena vemos como unos sujetos al parecer habían matado a alguien, llegando a decir el líder que si no podían llegar hacia el protagonista mataría aún primero a los cobardes que quedaban en el edificio, llegando a escribir en una pared con sangre que si el protagonista no llegaba a salir mataría a todos sus vecinos, llegando a decir en su mente que cuando esa gente esté demasiado asustada para amar mantenerse en pie, naturalmente le suplicarían ayuda en ese preciso momento, con lo que volverá. Cambiar de escena vemos como en el teléfono del protagonista le llegan muchos mensajes, y como siempre toda la culpa va a ser protagonista, de que toda la culpa era de él y que debería hacerse responsable por lo que él había hecho, agarrando el teléfono y protagonista exclamando que cuando habían problemas no dudaban en saltar con sus estúpidos dilemas morales, y ellos se rendían muy fácilmente, llegándoles a contestar el protagonista que éste no le pidió que vinieron, así que los llegó a matar si acaso eso era culpa de él, y llegando a agregar en forma de burla que si acaso ellos eran tan peligrosos como ustedes, sigan porque debería salir él, pero este simplemente recibe mensajes que como podía pedirles que defendieran a la gente que el protagonista había provocado, que su conciencia había sido comida por un perro, y muy disgustado de esa respuesta el protagonista le responde que ese no era asunto de él si ellos morían o no, y que no le hablaran de conciencia, ya que a ellos se lo merecían cuando trataron de matarlos, si acaso ellos no estaban todos sobre mi puerta, llegando a enviar un mensaje de voz de 7 segundos al grupo diciendo que si realmente no creían, que tenían miedo de matarlos, quedando muy impactados las demás personas por la reacción del protagonista. Así que al momento el protagonista llega a llamar al tío, ya que era su turno de jugar, contestándole el tío que él se encargaba y se lo dejara todo a él, interrumpiendo en el grupo diciendo que no cara el pánico y que la pandilla solo tiene casi 20 personas, si estamos unidos podrían luchar contra ellos. Así la gente respondiendo que pensaban que el tío había muerto, ya que estaba callado últimamente, y de una vez llegando más mensajes de que ellos tenían todo el apoyo del tío, así llegando a
Responder el tío que él también estaba exhausto y no había comido en días y ahora no tenía fuerzas y el protagonista tiene un montón de armas en el casa y estaba bien alimentado por lo que tiene la fuerza para luchar y él era la mejor opción para liderarnos, así que iría a hablar con el protagonista para ver si podía persuadirlo para que éste saliera, así que después de enviar ese mensaje hacia él grupo le llega a testear por privado al protagonista que harían ahora dándole a enviar un mensaje de voz el protagonista que el fuego ya estaba casi listo y cuando llegue el momento tú me echarías una mano para que esta gente me escuche con sinceridad y estarían a salvo en este edificio, así que al volver al grupo del vecindario el protagonista envía un mensaje de voz diciéndoles que, antes de continuar con el manga, recuerden suscribirse y dejar un me gusta al video, ya que por cada 1000 me gusta estaré trabajando para la siguiente parte. De igual manera les invito a considerar realizar donaciones para el canal, ya que con su apoyo me permite seguir creando contenido de calidad y hace que nuestra comunidad siga creciendo, y por cada donación que hagan les mandaré un gran saludo por haber contribuido a nuestro crecimiento. Sin más nada que decir, comencemos con el manga. Estaba aquí para hablar con ellos por el tío Yu, así que será mejor que sean inteligentes y les dijeron cuáles son sus condiciones o si no, pero al momento lo llegan a interrumpir diciendo que estaba bien, que ellos iban a hacer lo que el protagonista quisiera, llegándose a preguntar que si de verdad harían lo que ésta les diga, si estaban todos de acuerdo, llegando a contestar al grupo que mientras no les pida que murieran todo lo demás estaba bien, llegando a decir el protagonista si acaso le pediría que tomaran sus armas y llegaran a pelear contra la pandilla, si acaso ir o no. Pero al oír un silencio vuelve a decir que si acaso quieren que luchara por su vida, que por qué debería importarle sus vidas a mí, y cuando la pandilla venga con sus hombres pueden asomar el cuello para que se lo cortaron uno por uno, y el querer colgar vemos como ellos les dicen que por favor no llegaran a colgar, ya que ellos lo llegaban a escuchar, agregando que estaban todos muertos de todos modos, así que lucharían para seguir vivos y que aún podían sobrevivir si luchaban juntos, así que el protagonista expresa que a partir de ahora todos están bajo mi mando y si alguien se escabulle y trata de aprovecharse de la situación, exclama que no lo llegaran a culpar por darles un escarmiento, así que al colgar vemos como aún en el grupo las personas etiquetan a cada uno de los vecinos, ya que la mayoría se hacían los que no veían los mensajes, llegando a escribir el protagonista que las cosas están sombre ahora y cualquiera que se atreva a flaquear por la espalda está traicionando a todos los demás y merecían morir, pero que no se preocuparon ya que yo tomaba las decisiones y ciertamente no los veré morir de hambre mientras sean obedientes. Saldré a buscar provisiones para ustedes, llegando a pensar que para montar fortificaciones por todo el edificio tenían que asegurarnos que este grupo de carne de cañón tiene una capacidad de lucha básica y definitivamente hay que salir a buscar suministros, así como reunir más armas para aumentar la potencia de fuego. En cuanto al transporte, todavía ten motos de nieve almacenadas en el espacio de dimensionar, así que salir a buscar transportes era pan comido, y nos llegan a contar que en estos tiempos que a la ciudad estaba cerrada por la nieve era muy difícil que los demás salgan de sus casas. Pero el protagonista podía ir y venir a su antojo por toda la ciudad, así que volviendo con el chat del grupo vemos como le preguntan si aún así podía salir por provisiones, contestando él protagonista que aunque el clima estuviera muy mal afuera, por el bien de todos tenía que salir a intentarlo, agregando que no se llegaran a preocupar, que él había trabajado en almacenes durante años y sabía exactamente en dónde habían almacenes, centros comerciales y supermercados en la ciudad, y desde que se ha convertido en el administrador de este edificio tenía que ser responsable con todos, y ya que él se estaba quedando sin provisiones tenía que salir a buscar provisiones, ya que era la única forma de sobrevivir, así quedando muy conmovidos la mayoría, ya que al principio lo habían tratado muy mal y ahora los estaba ayudando, diciendo su novia que ahora están deseando ponerlo en un altar, diciendo el protagonista que no eran sus seguidores y solo eran carne de cañón. Así que al levantarse exclama que un pequeño favor hará, que me adoran y así tendré un mejor control sobre ellos, preguntándole a la chica que si realmente pensaba salir, así que al ponerse el chaleco le dice que no se preocupara, ya que habían suficiente provisiones en la casa para alimentarse y simplemente estaba buscando una oportunidad adecuada para salir y ver lo que pasa afuera. Así que la chica pide ir con él, pero al momento el protagonista le pone el dedo en la boca insinuando que se calle y acariciándola, dejándola muy sonrojada, diciendo que ahora que tenían este tipo de
relación si acaso creía que seguirá sospechando de ella, así que al irse le dice que ahora confía al 100% y que lo esperara cuando él regresara, así que al protagonista ir bajando hasta él. Cuarto piso vemos como él abre la ventana llegando a salir fuera del edificio, diciendo el protagonista que caminar sobre este tipo de nieve todavía era demasiado difícil y ya que no había nadie alrededor, no debería haber nadie husmeando en las alturas, así que automáticamente procede a sacar de su dimensión un vehículo de nieve y al llegar a irse vemos como alguien lo estaba viendo desde un edificio, la cual no se llega a mostrar su rostro, y al llegar a irse el protagonista dice que parece que alguien más le estará echando el ojo más tarde por esta moto de nieve, diciendo que era la primera vez que salía hace tanto tiempo, así que irá a correr por toda la nieve, y al llegar a la oficina pública de la ciudad vemos como rompe el vidrio del edificio llegando a entrar, y al caminar se percata de que los oficiales de policía murieron congelados y se temía que estaban todos en el turno de anoche cuando cayó la tormenta de nieve y ni siquiera tenían ropa para el frío. Y no importa cómo termine, aquellos que una vez dieron sus vidas para proteger esta ciudad merecían respeto, llevándole a poner una manta alrededor de ellos, y al momento se percata de algo que tenía el oficial, diciendo que debe haber algo que ver con la bóveda de armas, percatándonos que era una llave la cual tenía una de ellas el almacén de armas, así que al ir a la bóveda de armas se percata de una en específico, y ya que todo estaba nuevo sin tocar y todas las armas funcionaban, dice que después de renacer mi mente se ha vuelto más tranquila y mi precisión había mejorado a la última vez que se había enfrentado a la pandilla, así que debería ser un genio de la puntería, y con todo esto era suficiente para mí formar un equipo con poder de combate decente, así que al consumir todas las armas a su dimensión se pregunta, aunque a continuación era hora de conseguir algo de carne para toda la gente que usaría para un futuro, llegándonos a decir que las grandes tiendas cercanas a las zonas residenciales deben de haber sido barridas hace tiempo, y en los centros comerciales de las afueras alejados del centro de la ciudad es mucho más probable que queden provisiones, con lo que al llegar en una zona específica se llegara a apear del auto llegando a sacar la nieve que estorbaba, y al llegar a sacarlo vemos como está suite situado arriba de él mall, así que al bajar dice que las lujosas marcas de diseño que antes no podían comprar ni siquiera después de ahorrar durante medio año ahora se habían convertido en chatarra sin valor, y la comida debería estar en la planta baja. Durante el camino recogería bienes útiles para llevárselos a todos, así que al caminar por varios segundos llega a la planta donde hay bastante comida, y después de la ventisca la comida está básicamente estropeada sin remedio, así que mientras el protagonista está empacando toda la comida exclama que no comería esto por nada del mundo, pero aún así es más que suficiente para hacer frente a esa gente, con lo que al pasar los minutos vemos como ya el protagonista llega de nuevo al edificio y es observado por la pandilla, diciendo el líder que tiene una de esas cosas que pueden correr en la nieve, y si lo conseguían podían salir y encontrar comida, así no tendrían que seguir sufriendo, y sea lo que sea tenían que encontrar la manera de conseguirlo. Así que mientras el protagonista observa las alturas del edificio dice que la herramienta para cruzar la superficie de la nieve era la única esperanza en este momento. Después de la exposición de todo el mundo estará sobre mí, y por suerte esta vez tenía la armadura impenetrable y nuevas armas, con lo que al salir el tío observa al protagonista diciéndole que no podía creer que haya encontrado todas esas cosas, así que al entrar por la ventana el protagonista dice que era realmente difícil encontrar suministros por ahí y había recorrido todos los supermercados y centros comerciales que recordaba en el barrio y no había mucho, con lo que al reunir a todos los del vecindario grita que se había tomado todas las molestias para conseguir estos suministros para ustedes, así que a su novia sacudir el bolso vemos como todos los demás alaban al protagonista gritando su nombre y que de a partir de ahora lo iban a seguir cuesta lo que cueste, así que aceptara su reverencia. Así el protagonista con todo el ser de la luz exclama que esta comida naturalmente sería entregada para todos y que definitivamente él no alimentaba a los ociosos, y si ustedes comen de esto también tendrían que tomar las armas y enfrentarse al enemigo, y justo al momento vemos cómo hacen aparición los de la pandilla exclamando que entregaran la comida, y justamente el protagonista llegándolos a señalar exclamando que quien mate a unos de ellos será recompensado con comida para 5 días, así la mayoría de ellos quedándose impactados diciendo repetitivamente que él
Protagonista les daría comida para 5 días, así lanzándoselos curiosamente hacia el enemigo, quedando muy impactado y sorprendiéndose la mayoría de ellos y acabando con la mayor parte del grupo, mientras es observado por el mismo protagonista como estos llegan a masa, así exclamando y armándose de valor el tío, diciendo unas palabras muy motivadoras, entrando en modo berserker, y al pasar los segundos y a haber acabado con la mayoría de ellos, los sobrevivientes terminaron huyendo, así festejando los del edificio del protagonista. Y al observar esto, la novia del protagonista dice que debería haber salvación para las personas heridas y si lo hacía a tiempo, pero justamente el protagonista la interrumpe diciendo que mantenerlos con vida requeriría una gran cantidad de equipos especializados y medicamentos, y no se debería desperdiciar suministros valiosos para ellos, así que al llegar al vestíbulo de la planta baja, el protagonista los recibe diciéndole que hicieron un buen trabajo, agregando que mientras estemos unidos que tiene que temer este vecindario, así que al llamar a los primeros 2 sujetos vemos como el protagonista les hacen entrega de las comidas que, mientras hagan un buen trabajo, que recuperaron la energía de ahora en adelante, esta no les trataría mal, quedando muy felices los 2 sujetos, así que uno de ellos dice que se moría de hambre y deberían esforzarse y hacer el esfuerzo extra, así diciendo el protagonista bien seriamente que eso era bueno y eso del afecto que buscaba, así llegando a gritar que ahora era el momento de distribuir la comida uno por uno, y el repartir la comida vemos como la mayoría se van un poco decepcionados. Para el protagonista les dice que trabajaran más y conseguían más, y para que te den de comer en la próxima vez tenían que estar en primero de la fila, así que al llegar una última persona, el protagonista le llega a lanzar a sus pies un simple dulce, así el chico reaccionando y diciéndole al protagonista si acaso estaba bromeando, que por qué solamente le daba un caramelo, contestándole el protagonista con un aura desplante que si todavía tiene la cara de gritar, exclamando que justo ahora, cuando todos los demás lo hacían, tú te quedabas atrás desde el principio hasta el final, y que no creyera que no lo había visto y ni siquiera los tocaste, y te estaba dando este caramelo por conciencia, así viendo como todos los demás los miraban, ya que a pesar de que el protagonista les estaban dando poco a ellos, a él solamente le daban un caramelo, exclamando el sujeto que solo eran 4 y estaban por todas partes y no tuvo ninguna oportunidad, pero el protagonista le responde que ese no era su problema y el proceso no importaba y él solamente miraba el resultado, así el sujeto se llega a levantar gritándole al protagonista que no era justo y que él estaba haciendo injusto, y claramente apuntando hacia él, así el protagonista mandando a otros 2 sujetos diciendo que quién era él para hablarles de la justicia, que si acaso creía que estaba tratando de razonar con él y le estaba dando órdenes, y si las desobedecía sería castigado si acaso entendía, y el mantener al sujeto en el suelo, exclama que esto es lo que pasa cuando desobedecen a las órdenes del patrón, y mientras los sujetos lo golpean, el protagonista agrega que si alguien aquí piensa que estaba siendo prepotente podía dejar la comida que tienen en la mano ahora y marcharse libremente, y definitivamente no le daría ningún problema, y como nadie se oponía hacia las reglas del protagonista, termina aplaudiendo diciendo que entonces tenían un consenso, y al acercarse al sujeto, el protagonista agarrando del cabello y cogiendo su caramelo le dice que para la próxima esperaba que aprendiera la lección y no había necesidad de perdedores estirados en este edificio, así que al terminar de distribuir la comida, esta termina por guardar el resto por ahora, y justo al momento vemos como en la parte de atrás escuchan una voz diciendo que ellos aún no tenían suministros, y vemos como son las mismas chicas de antes quedando arrodilladas diciendo que no se olvidaron de ellas. Así el protagonista dice que no se han olvidado de ellas y que no habían comida para ninguna de las 2, así que las 2 chicas con lágrimas en sus ojos diciendo que era imposible, ya que él no las trataría así, y que sobre qué base de que todo el mundo tiene comida porque ellas no la iban a tener de igual forma, así que la misma chica con lágrimas en sus ojos le pregunta que si acaso él protagonista no había dicho que si acaso le gustaba, pero con una buena bofetada exclama que parece que existe tal cosa pero no te lo tomarías en serio, diciéndole que solo estaban jugando. Además, tenía novia y que la doctora era 1.000.000 de veces mejor que algunas personas, así que por favor no volviera a molestarlo en un futuro, así que la chica muy desvergonzada y traumada por la contestación del protagonista, se agarra a la cabeza diciendo que no era verdad y que obviamente hace un tiempo le había pedido que se quedara en su casa y que por qué había cambiado de
Opinión ahora mientras las personas de atrás le decían que era una mujer desvergonzada y solo soñaba despierta, así contestando el protagonista que una mujer suela que aún se cree un hada y piensa en enrollarse con niños ricos todos los días, así siendo la burla la chica de todos los demás, ya que no habían imaginado de semejante mujer que había en este edificio, diciendo también unos de ellos que era una pena que se hubiera enamorado de igual forma de ella antes, y si lo hubiera sabido para que se habría molestado. Y al llegar a escuchar todas esas cosas que opinaban los vecinos, esta se termina yendo rápidamente del lugar, llegando a decir el protagonista que con la basura del camino eliminada tendrían que discutir cómo hacer un mejor trabajo para fortificar al edificio y dentro de nuestros edificios, excluyendo a los niños que no pueden luchar todavía, hay 47 personas, y que su novia, el tío Yu y 11 Lime y estaban excluidos, y los demás estarán divididos en 6 grupos de 7 a 8 personas cada uno, y ellos harán de guardia todos los días para evitar que la gente de otros edificios atacaron, y una vez que encuentren a alguien que viene a tratar de entrar, golpe en la barandilla de las escaleras o otros objetos metálicos para notificar a todos. Y la recompensa que acababa de mencionar sigue vigente, de que mataron a un enemigo y sería recompensado hasta para 5 personas con comida, y si no estaban de servicio tendrán que comerse las sobras que dejaran los demás. Así que el protagonista le pide al tío que se encargara de organizar todo, y al pasar las horas vemos cómo este vuelve a su apartamento diciéndole la novia que estaba pasando afuera, y mientras una guía de armas de fuego, esta le responde que la nieve había sellado la ciudad y los pisos inferiores estaban completamente cubiertos, y aunque la nieve cede y la temperatura vuelva a la normalidad, la nieve tardará al menos medio mes en derretirse, contestándole a la chica que ahora era casi invierno y la temperatura no hará más que enfriarse. Así que al sacar todas las armas que tenían en la dimensión, el protagonista le dice que esa no era problema de ellos, y que en un mundo post-apocalíptico lo que es peor que el diablo nunca es el medio ambiente. En lo que se refiere al post-apocalíptico del fin de los tiempos, era la propia raza humana diciendo en su mente mientras apunta desde la terraza de su edificio que era una bendición de los dioses para el asesinato, y tenían que encontrar un objetivo para probarlo. Así que al observar consumir se fija de que había una silueta sobre el garaje y parecía que se dirigía a la moto de nieve, llegándose a decir que había fingido que había metido la moto de nieve en el garaje durante el día y ahora alguien picó el anzuelo. Pero estaba destinado a ser un esfuerzo en vano, así que al recibir una llamada del tío, le dice que sobre la última vez que no se tomara a pecho lo que le había dicho 11 Lime, y que ella era un poco habladora, contestándole el protagonista que el tío no sea tan educado conmigo y que no era el tipo de persona que es cuidadoso con esas cosas, llegando a la preguntar que si de verdad tenía pensado criar a un niño de otra persona, llegando a la contestar el tío que en eso tenía una revelancia y hoy en día tenía suerte de haber encontrado a una mujer así, contestándole el protagonista que no pensará tan bajo de sí mismo, y que en estos tiempos los hombres como tú, que son fuertes y buenos luchadores, están muy solicitados, pero que esa mujer también es bastante buena, ya que trabajaba mucho, dejaba que esa mujer se quedaba contigo, y después de todo no es demasiado tarde para pensar en tejer ropa de boda y podría tener tu propio hijo, contestando el tío llegándose a reír que querer hijos y así por el estilo ahora no se atrevería a considerarlo, y que esperaría que se siente el futuro y entonces lo decidirían, llegando a decir el protagonista que tenía un gran respeto por él y por su mujer, y sinceramente esperaba que sean felices, pero todos sabemos que el protagonista lo dice de una forma sarcástica, ya que esa mujer no le conviene al tío, así que le responde que iría a colgar y se sintiera libre de contactarse si algo sucediera. Y al volver con el protagonista, le dice a su novia que algunas cosas habían que tomarlas con calma, mientras se termina besando con su novia y le termina haciendo el frutifantástico. Y al pasar los minutos vemos como en el vestíbulo de la planta baja se infiltran la misma pandilla, y al llegar a subir por las escaleras vemos como un ladrillo le termina por casi impactar al sujeto de frente, pero lo termina esquivando muy rápidamente, y nos percatamos de que era el mismo grupo del protagonista llegando a defender el edificio, mientras vemos que estos llegan a pelear para que la otra banda no lleguen a infiltrarse al edificio, pero al ver que ya no tenía más solución y poco a poco sus compañeros estaban siendo vencidos, estos deciden huir, diciendo los otros sujetos que miraban como estos huían si acaso deberían ir tras ellos, pero el otro compañero le responde que lo olvidaron, ya que sería
Demasiado peligroso ir tras ellos, con lo que al volver con el protagonista vemos como este asoma por la terraza de su apartamento diciendo que unos perros hambrientos habían llegado al momento adecuado para acercarse sigilosamente, preguntando si acaso podría matarlos con el rifle de francotirador a esta distancia, y el cambiar de escenas vemos como el líder de la banda dice que tenían armas en las manos que podían hacer en contra de esos, llegando a contestar el otro sujeto que si no se llevaban sus herramientas y provisiones no tendrían suficientes para alimentar a los dueños de este edificio durante unos días, llegando a decir el líder con una cara muy malvada que esta noche fuera allí y trajera de vuelta el cuerpo de David. Así que volviendo al bloque 25 del edificio, vemos como el protagonista va a salir, y al salir se dice que gracias al tío por darle la localización de los barracones contaba para organizar a los hombres que vigilaban el campamento base mientras estaba afuera, así que mientras estaba siendo observado desde el otro edificio rival, el líder dice que en donde había escondido su moto de nieve, ya que había enviado a alguien del garaje ayer, pero no había rastro de ella, contestando el otro sujeto que era un vecindario grande y a lo mejor lo había escondido también, que era difícil de encontrarla, cambiando de expresión rotundamente el líder diciendo que pase lo que pase esa moto debía estar en manos de los lobos salvajes, agregando que con eso podrían salir a buscar provisiones y podrían ampliar sus filas y formar una banda más grande, llegando a contestar el otro sujeto que los héroes surgen del caos y en esta era es una oportunidad para nuestros hermanos, volviendo a agregar el líder con una expresión desesperante que ahora deberían conseguir cigarrillos, ya que no había fumado en medio mes y se estaba volviendo loco. Así que al volver con el protagonista vemos como menos que la nieve se derrita. Los únicos lugares que quedan para conseguir comida son los grandes supermercados, y parece que el distrito de almacenes al sur de la ciudad podía haber, agregando que aunque el mayor almacén al sur de China lo vacilé yo mismo, todavía había mercancías de otras empresas por allí, así que iría a echar un vistazo. Así que al pasar los minutos y al llegar a la zona de almacenes, dice que incluso que alimentar a miles de personas no sería un problema, así que al seguir usando observa que tal como pensaba, todos los suministros cercanos fueron transferidos por antelación, así que al llegar a bajar un poco más llega a almacenar los coches en su dimensión, diciendo que tendría que usar motos de nieve como transporte diario, así que no siempre habrá suficiente combustible a mano, así que iría a la gasolinera a ver si podía conseguir más, y al llegar vemos como ya todo estaba enterrado, diciendo el protagonista que en la gasolinera no habían edificios altos, así que es imposible encontrar un lugar para reportar, así que al lanzarse en la nieve se pregunta si acaso tendría que ahorrar combustible a partir de ahora, y que la mano de obra es realmente escasa y si pudieran usar grandes máquinas para excavar, pero en ese preciso momento se le ocurre la gran idea de que qué tal si usaba una excavadora, y hace menos de un mes se acumuló la nieve y así que aún no hay hielo duro y era una buena idea, así que al sacar de su dimensión la excavadora dice que la nieve y el hielo miden unos 10 m, así que sí podía encontrar una entrada como una puerta o una ventana podría entrar, y eso lo ayudaría a ahorrar tiempo y acabar hacia abajo. Y lo bueno es que solía conducir grandes camiones y carretillas elevadoras en el almacén, así que no tendría problemas para manejar esto y no tomaría mucho tiempo, y era una solución rápida, con lo que al pasar minutos y al haber excavado toda la gasolinera o la mayor parte, vemos como consigue abrir una entrada, y al llegar a entrar se dice en la mente que los almacenes de las gasolineras suelen ser subterráneos y tienen que quitarse la electricidad estática del cuerpo antes de entrar, así que al abrir la puerta que conducía a la sala subterránea vemos como está bajando por las escaleras, y al llegar al almacén dice que con estos 3 bidones de gasolina no tendría que preocuparse por repostar en el futuro, y si esto funciona en todas partes no significa que podía llevarse lo que hay bajo la nieve antes de que se congelara, llegando a exclamar que las civilizaciones humanas que han quedado septadas por la nieve hasta ahora son todas cosas que puedo coger en cualquier momento, llegando a almacenar la mayoría de los bidones, y al seguir explorando la zona dice que el combustible y la forma de buscar provisiones están resueltos, así que descansaría esta noche y saldría al día siguiente, y durante el día ir al campamento de defensa que le había proporcionado el tío. Con lo que con la novia del protagonista vemos cómo está atendiendo a unos de los bebés de otra madre, diciendo la madre que su bebé había estado ardiendo durante 2 días y era imposible calmar
Su fiebre diciendo la doctora que aunque el protagonista había dejado comida se había llevado todas las medicinas de emergencia, así llegando el tío diciendo que le había sobrado algo del bebé de su mujer y que se lo diera a él, a motivar más a la madre diciendo que no se preocupara ya que el protagonista volvería pronto y todos estarían mejor, con lo que al pararse al frente de la puerta y al irse vemos como esta madre le da las gracias a la doctora diciendo esta que no era necesario ya que la medicación que el tío había dado también fue proporcionada por el protagonista y no era ella a la que debería agradecer, así afirmando la madre atendida. Así que al seguir bajando del edificio vemos como automáticamente es atacada por la misma ex líder del edificio gritando que su nieto había muerto y a los que tienen hijos tampoco se les permitiría gozar de la vivencia de ellos, llegando a perforarle con un cuchillo en el cuello de esta madre, y justamente la madre consigue lanzar al hijo hacia la doctora y llegando a la atrapar rápidamente, y mientras vemos como ya la tía había matado a esa pobre madre vemos como esta expresa que le dieran al bebé ahora, pero la doctora le dice que se calmara ya que el bebé tenía fiebre, pero la tía dice que su nieto había muerto y por qué debería ese niño vivir, pero rápidamente la doctora sale corriendo arriba del edificio, pero al momento la tía la termina agarrando del pie exclamando y lanzándose a atacar diciendo que no había salvado a su pequeño nieto y merecía morir también, y al llegar a atacar vemos automáticamente el tío se presenta defendiéndola y derrumbando a la anciana, y la enfermera se percata de que había sido herido en la mano, pero el tío la tranquiliza diciendo que estaba bien y que como estaba ella y la pequeña, pero esta le responde que estaban bien, pero que la madre del niño había sido asesinada por la tía Lin, llegando a la contestar el tío que era bueno que no esté herida y que algo así estuvo a punto de pasar durante la ausencia del protagonista, y si había algún desliz no tendría ni cara para llegárselo a explicar al protagonista, llegando a la contestar la doctora que era su negligencia y no pensaba que sería capaz de aguantar después que la comida se le acabó por completo, así que la tía Ali llega a gritarle que eran unos cobardes, que por qué no fueron a matar a Chen Zhengao y que él protagonista y la doctora todos ellos deberían morir ya que su sobrino había muerto por él, llegando a gritar el tío que ya era suficiente ya que el protagonista había matado a ese canalla y sin él todos estaríamos muertos o estaríamos sufriendo más aquí por el nuestro de nuestras vidas, llegando a decir la doctora que no debería culparlo ya que el anterior líder no le había enviado ninguna medicina, pero así la tía le llega a contestar que eso era imposible, que porque el protagonista no la había enviado una medicina para su sobrino, diciendo la doctora que la había suplicado en su momento, pero cuando le había entregado la medicina el nieto de ella ya había sido asesinado por su mano. Así muy desesperada la tía Lin entra en negación exclamando que la doctora la había mentido y ya su pequeño nieto ya estaba muerto y había sido asesinado por ella, nuevamente revolcándose en el suelo diciendo que eso no había pasado y que no fue ella quien había matado a su pobre nieto. Y así justamente llegan otros dos vecinos llegando a escuchar la conversación preguntándole que cómo ésta había podido hacerle eso a su propio nieto, exclamando que ésta había hablado de lo mucho que quería a su propio nieto, pero eso solo era una línea negra de tu boca, llegando a decir el otro sujeto que su hijo y su nuera le habían confiado a su nieto, si acaso podía responsabilizarse de eso. Para así el sujeto le dice que esa vieja bastarda ha hecho tantas maldades y que iba a morir pronto, que por qué no le echaban una mano, diciendo que tenía mucha grasa encima y hace días que no tenían fuego, así que por qué no la encendían, con lo que al pasar el siguiente día vemos como el protagonista se termina levantando del campamento diciendo que ya tenía que volver, y al detenerse vemos como ésta dice que el lugar que le había hablado el tío que seguramente este sería el lugar, agregando que ya había tenido una experiencia así que podría empezar a trabajar hoy mucho más rápido, así que al abrirse camino vemos como este se pregunta si ese era el dormitorio del campamento, que entonces no estaba lejos del depósito de armas, y al entrar este dice que estaba nevando mucho y no había transporte en un lugar tan remoto, preguntándose que por qué no había visto ningún cuerpo aquí, llegando a su mente un pensamiento la cual podría ser que todos se habían ido antes de que sucediera el cambio, y podría ser que los que sabían de la tormenta de nieve ya han movido sus tropas y provisiones antes de tiempo, y ese grupo de gente debe haber querido contar con provisiones y armas esperando a que pase la tormenta de nieve y volver a salir para restablecer el orden en el viejo mundo. Y al volver a la excavadora este dice que en ese momento una parte de las
Fuerzas armadas podrían aparecer y convertirse en una gran amenaza y antes de que llegue ese momento hay que hacer los preparativos lo antes posible así que al llegar a romper un muro esposa. Frente de él diciendo que esta armería es un poco diferente de lo que había esperado y al entrar vemos como ahí todo tipo de armas y de igual manera habían varios tipos de balas y rifles militares. De francotiradores y de igual manera habían granada y si van a salir todos a una misión tienen que llevar su equipo y por eso hay una gran parte menos dentro de este almacén y no hay armas más pesadas pero que eso era bastante normal y por el momento lo que se reunió era más que completamente suficiente y si quería reponer munición y equipo en el futuro solo tenía que buscar otros lugares similares así que al pasar los minutos y volver al edificio vemos como las personas le preguntan que por qué no había comida y por qué no tenían nada de comer en sus bolsas diciendo él. Protagonista que hoy había buscado en muchos sitios y no había encontrado comida que tenga paciencia por un tiempo así volviendo nuevamente las personas llegando a decir que habían tantos lugares. Ahí afuera si acaso no podían encontrar más agregando que estos estaban trabajando por toda la noche y todo el día y no tenía nada el protagonista en encima así el protagonista cambiando rotundamente la expresión preguntándoles a ellos si acaso ya habían terminado llegándoles a decir que parece que ustedes andan un poco a la deriva y últimamente habían olvidado quién era el primer lugar preguntándoles si acaso a ellos lo habían rogado por ayuda y ni siquiera había pasado un par de días y ya estaban encima de él si ese era el caso porque no se separaban a partir de ahora así. Tendrían que ocuparse de su propia comida por sí solos para así unos de los sujetos las cuales fueron los más destacados y había obtenido la comida al principio de la batalla en contra de las bandas. Le dice el protagonista que no querían decir eso y entendían lo duro que trabajaban así que era difícil buscar comida en la nieve y debería volver a descansar diciendo el protagonista que entonces era suficiente por hoy así que se dispersaron así llegando a pensar unos de los sujetos que el protagonista era un desvergonzado ya que ellos habían partido el culo por él y ahora tenían que mirarlo a la cara y era bastante indignante así que el sujeto ocultando su navaja que tenía a sus espaldas le pregunta al protagonista que ya que estaba luchando por su cuenta porque no llevaba algunas personas más ya que su moto era más que suficiente para 3 personas y sería más rápido si todos llegaran a ayudar así que los otros 2 sujetos de atrás apoyan a su compañero diciendo que si necesitaba ayuda todos estarían encantados de ayudarlo así que el protagonista ya sabiendo lo que estaba sucediendo dice que era una lástima llegando a sacar su alma y matando al primero de ellos llegando a decir que no iba a creer ni una sola palabra de lo que estos estaban diciendo y suponía que les había dado mucho endulzantes así que no podían ver a quién tienen que obedecer. Llegando a realizar varios disparos en contra de ellos diciendo que si no mata a unas cuantas personas todavía no aprender la lección así que al acabar con la mayoría de ellos y dejando escapar a algunos vemos como su novia lo llama a sus espaldas diciéndole que había estado fuera tanto tiempo y si acaso no tenía heridas diciendo el tío que ahora ellos estaban tan hartos y habían olvidado a quien admirar así que el protagonista la llega a agarrar por la mano diciéndole que estaba bien y solo tenía una pequeña herida así que al regresar se dice en la mente que las cosas ya estaban casi listas y si no consumían toda la carne de cañón o sea a las personas que utilizaba a continuación tendrían que encontrar tiempo para limpiar así que al protagonista está recostado de su sofá le pregunta a su novia que qué había pasado en el vecindario mientras no estaba contestando la chica que por nuestra parte la tía Lynn mató a la madre de un bebé en represalia y por lo que le pasó a su nieto ya se había resolvido agregando que había una persona a cargo del otro sector y se llama Chen Linyu y quería que le ayudara a construir una línea agregando que ella y yo solo somos médicos y pacientes y el mensaje solo decía que quería hablar con el jefe del edificio 25 sobre cooperación pero los detalles debían venir de usted llegando a decir él. Protagonista que ahora no le hacía falta nada mientras que ellos solo puedan esperar la muerte dentro del edificio preguntando que cómo podrían cooperar con él llegando a contestar su novia que entonces le dirá que no quería hablar con ella y diciendo el protagonista que no había tanta prisa así que le dijera todo lo que sabía de ella y los detalles del edificio 9 así que al llegar a contarnos vemos cómo la chica está a cargo de una empresa de belleza y cosméticos en la ciudad y a pesar de estar valorada con 200 millones esa empresa es en realidad una microempresa y tiene cerca
de 40 años y se mantiene bien y de igual manera tiene buen carácter fuerte y mano dura y hasta ahora solo ha habido 10 bajas en el edificio 9 bajo su dirección así que yo y ella somos conocidos. Según la información que había averiguado el noveno edificio y ya está completamente controlado por ella y sus hombres diciendo el protagonista que en un momento como este una mujer sorprendentemente puede manejar un edificio exclamando que esa tal mujer tenía algunas habilidades y se preguntaba qué estaría tramando así llegando a la pregunta su novia que si en ese caso aún quería hablar con ella así diciendo el protagonista que no había nada de malo en negociar con ella ya que también quería saber a qué juegan los otros bloques del edificio en estos días así que al ver los mensajes vemos como el protagonista al parecer había visto antes a Li Yan en la reunión anual de la organización preguntándose que por qué había venido a su puerta y si acaso tenía el mismo objetivo que Chen Lin-yu así que al aceptar la solicitud de amistad del protagonista vemos como rápidamente la mujer le termina testeando a este diciendo el protagonista en su mente que realmente ella la estaba esperando diciéndole la chica que no era conveniente charlar así que podrían hablar por voz pero el protagonista le responde que solo le dijera lo que estaba pasando ya que no tenía mucha paciencia y no le gustaría hablar demasiado así que desde la perspectiva de la chica vemos como ésta se dice que realmente el protagonista era un tipo duro y no se podía hacer demasiado cuidadoso agregando que el hombre del que se rumorea que se ha cargado a la mitad de los hogares del bloque 25 tiene una moto de nieve en sus manos y probablemente tenga un rifle de francotirador. Así que tenían que tener cuidado así que mordiéndose sus labios muy nerviosa esta le responde al protagonista que había oído hablar mucho de él y de su historia durante mucho tiempo ella había estado esperando en conocerlo y que sabían que teníamos de nieve que podía salir a buscar suministros así que esperaban cooperar con él y el protagonista la terminar respondiendo que podían ofrecerla así contestándole a la chica que se llevan relativamente bien en este edificio y tenían muy pocas bajas por el momento así que podían proporcionar las 76 personas que pueden salir a explorar el territorio con sus motos de nieve y sería mucho mejor que ir solo y que por supuesto esto requiere que ustedes proporcionen alimentos para nuestra mano de obra y sea lo que sea que quieran hacer entonces nuestra gente es la mejor mano de obra agregando por igual la chica que también debía saber que ahora seguía siendo un objetivo mientras se proporcionan comida al menos. Podrían permanecer neutrales y las miles de personas del vecindario no salieron solo para sopesar los pros y los contras ya que él era un hombre inteligente y sabía mejor que ella que en esta situación no durará mucho así cambiando rotundamente a la expresión el protagonista diciendo que si se trataba de una amenaza así que le llega a enviar un mensaje de voz diciéndole y preguntándole que si acaso estaba diciendo que si él no estaba de acuerdo si acaso su edificio iría a atacarlos pero de igual forma la chica le contesta que estaba segura de que no elegiría hacer eso y enemistarnos no le serviría de nada aunque gane sería sabio cooperar contestándole el protagonista que era la primera vez que ve un mendigo que pueda pedir comida con tal cara seria así que la dejaría pensarlo y le daría una respuesta así que al colgar y dejar de testear esta se pregunta que el resto del vecindario está en mi contra no podían hacer nada pero si todos se llegaran a unir. ¿Qué posibilidades había de que miles de personas se unan y derriban este edificio agregando que las personas que se encuentran actualmente no tendrían la suficientes energía ni combustible para utilizar maquinaria pesada para destruir el edificio y es aún más descabellado aprovechar los números con sus propias manos y mientras siga manteniéndome firme aquí está esa pregunta que podía hacer. Si todos los vecinos salen juntos y cuánto tiempo tenía para matar a miles de personas y si no hacían nada atacarían así que Li Yan le envía un mensaje de texto al protagonista aparte diciendo que esperaban sinceramente cooperar con él para crear una armoniosa utopía dentro de la perdición y hasta ahora solo 5 ancianos del edificio han fallecido debido a complicaciones causadas por él. Trío extremo y mediante distribución razonables de suministros todo el mundo se lleva armoniosamente y ya que ahora estaban escasos de fuentes de alimentos porque esperaban cooperar con ustedes con precios y podían proporcionar mano de obra y recursos materiales e intentar satisfacer sus necesidades y también podían evitar y coordinar con otros bloques para evitar conflictos así el protagonista reaccionando diciendo que era un dignos de ser directores financieros y no solo sabían gestionar sino que también entienden cómo maximizar los beneficios así el protagonista preguntándole a su novia que si acaso ésta tenía alguna idea del
Edificio 18 contestándole que ella había oído hablar un poco de él y decían que el administrador de su edificio es una persona muy atractiva que unió a todos los residentes tras el fin del mundo. Y adoptó un reparto unificado de los suministros que permitió a la gran mayoría de la gente vivir hasta ahora, así que el protagonista al escuchar observa que eso sí era un gran talento, pero solo confiando en esto y querer sobrevivir durante mucho tiempo en medio de apocalipsis seguía siendo una quimera y se mira que los requisitos del resto son más o menos los mismos y las condiciones que ofrecían, pero al percatarse de algo abraza a su novia diciendo que ahora solo habían dos opciones y guerra o paz, agregando que matarlos a todos sería malgastar mis preciadas reservas de munición y la mayoría de ellos no me guardan rencor, así que matar demasiado sería malo para mi salud mental, diciendo la chica en su que la vida y la muerte de todos está a tu merced y menos mal que elegí al protagonista en primer lugar, así el protagonista preguntándole que desde su punto de vista que debería elegir, contestándole a la chica mientras el protagonista se le acerca y le pone su rifle en su bello trasero bien redondito, diciéndole que si fueran a la guerra era bueno que ustedes esté seguro de que pueda luchar, o de lo contrario, o incluso si proporcionara suministros al pequeño grupo que controla el bloque, estaba segura que sería demasiado para soportar, mientras se le escapa un pequeño gemido por las provocaciones que hacía el protagonista, y así el protagonista llegándola a desnudar y llegando a hacer cositas muy ricas, y al pasar las horas vemos como el protagonista está acostado en la cama mientras su novia le dice que había quitado el chaleco antibalas y de igual manera le preguntaba qué estaba haciendo, mientras que el protagonista dice que se había atado en la pierna para protegerse ya que tenía que estar preparado, mientras se percata que en el grupo de propietarios escribe al grupo que alguien venía a llevar sus pertenencias y que algunos de los vecinos lo estaban amenazando porque están celosos de que pueda salir y ayudarles a encontrar comida, y ahora amenaza con atacarnos y si no les entregaba comida y la moto los iban a matar, así respondiendo los demás sujetos que lucharían a muerte para proteger nuestra comida y no le darían ni un grano de arroz. Y justamente al momento vemos como alguien está tratando de invitar al protagonista a algún grupo, diciendo que había pensado que había bloqueado las invitaciones de extraños, preguntándose que por qué, si habiendo una, llegando a ver que lo invitaron a la sala de negociación del administrador del bloque de celdas, respondiendo Wang Qian que había visto como el protagonista se alimenta todos los días y estaba demasiado cómodo y ni siquiera pensaba en sus pobres vecinos, así contestando los demás que si se rendía ahora no podían garantizar lo que pudiera pasar, pero uno de ellos los llega a calmar diciendo que no hablaron demasiado y construyeron el grupo con la esperanza de alcanzar la cooperación a través de la negociación. Y no para matarse el uno al otro, dándoles 4 reglas, las cuales eran que actualmente los supervivientes de los 29 edificios restantes habían llegado a un acuerdo y te convertirás en un enemigo público si no aceptaba los términos, y debía proporcionar los suministros para garantizar nuestra supervivencia básica, y a cambio no atacarían a las personas de edificio 25 para asegurarse de que cumpliera su promesa. Las motos de nieve serán utilizadas para todos nosotros por turnos y pasarán a ser propiedad común de la comunidad, y por último debía compartir con todos los puntos de recursos que ha aprendido hasta ahora, diciendo así el protagonista muy disgustado que de lo contrario podría llevárselos todos de una vez, agregando que eso seguiría dejando un agujero de seguridad, incluso si quería detener el problema para siempre tenía que acabar con ellos uno por uno y tendría que pensar en algo más seguro, exclamando que realmente era peligroso luchar 1 contra 1000 personas, así que no debía de acabar con ellos todavía. Así que al pasar el día siguiente vemos como dice que de todos modos no tenía potencia de fuego precisa contra mí, así que fingirías hacer las paces y llevaré a esa gente a un cerco acordado, entonces los mataría a todos de un solo golpe, esperando a que los jefes de esos bloques de edificios lleguen con toda su fuerza, y solo faltaría lanzarles una granada por encima. Aunque no mueran quedarían inutilizados y después solo había que esperar a que los peces picaron el anzuelo, así que hay cambiar de escena y ver al tío cómo reparte las comidas. Dice que todo esto era del protagonista para reponer las fuerzas de todo, y pronto ese grupo vendrá a nuestro lugar a negociar, así que a comer más para animarse y proteger nuestro hogar. Así que al llegar el protagonista vemos como la gente le pregunta que si era cierto que te había dicho sobre las conversaciones de paz y si acaso a partir de ahora podrían volver a la vida normal, así con mucha esperanza
El protagonista les dice que mientras esta negociación terminara con éxito y todos resuelvan el problema de la comida no habrá más peleas sangrientas en el futuro, así que todos por el bien de un futuro brillante por favor luchan duro una vez más hoy y permanezcan esos puestos para mantener el orden y la victoria se aproximaría, diciendo así el protagonista en su mente que mientras la muerte se limpia donde está la necesidad de preocuparse por el futuro, así que al salir vemos como el protagonista observa que habían muchas personas afuera y mientras este estaba en la parte de atrás se preguntaba que si acaso le estaban tomando el pelo enviando un mensaje que todos lo llegaran a cubrir o no hacía falta que venga hoy aquí, así que al llamar al tío esta le dice que había demasiada gente aquí y se temía que los chicos no pueden aguantar, así que este se fuera rápidamente para allá y que no se preocupara ya que él había conseguido un lugar para protegerlo desde ahí, así que al ver desde un ángulo de arriba en donde estaban todos situados podemos ver como uno de los representantes del protagonista les dice que si no habían acordado venir aquí a negociar ya que parece que no estaban aquí para negociar y que claramente estaban ahí para destruirlos, así diciendo la chica que qué sentido tenía entrar en pánico, si quisieran luchar se habrían precipitado hace tiempo, así que el representante del protagonista le pregunta al tío si son demasiados, se temía que todo el vecindario estaría aquí, que cómo podrían luchar, así contestando el tío que no se preocupara ya que no van a por él y están obligando al protagonista a acceder en la negociación, agregando que así lo pensara ya que estaba en el mejor forma, diciendo la chica del edificio rival que ésta tendría que ver las habilidades del protagonista, agregando que no podían dejar a nadie atrás durante la negociación y no podían dejar que nadie más se ponga en la línea del protagonista y solo si es necesario podían empujar hacia afuera para bloquear el cuchillo, así diciendo otros de los líderes del edificio que si acaso habían visto a la gente del protagonista que estaban cagados de miedo por solamente ver que eran más, así diciendo la chica que no se quedaran ahí parados y que entraran y hablaran con el protagonista y le informaron lo acordado de ayer y hagamos que éste aceptara, así que uno de ellos de los líderes grita muy fuertemente que en donde estaba el protagonista que estaban aquí para negociar con él, diciendo el tío que nuestro jefe estaba arriba esperándolos a todos y acaso todos los gerentes de los edificios no estaban juntos, contestándole uno de los sujetos que lo habían discutido justamente ayer y no sería apropiado para todos nosotros ir allí juntos, así que dejamos que nosotros 5 seamos los representantes, así dándole el favor el tío diciéndole que pasaron solo ustedes 5 y los demás podían prepararse para ser registrados primero, pero la chica exclama de una forma muy desagradable como que registro corporal, agregando el otro sujeto que como el protagonista se atrevía a ser demandadas en un momento como este, si acaso el protagonista no tenía miedo a morir, así que al cambiar de y al ver al protagonista y al escuchar todo lo que estaba pasando, este dice que no podría volar a nuestra propia gente a esta distancia, así que al pitar y dar la señal vemos como los demás sujetos se percatan de ese ruido, quedando muy a la defensiva y justamente al momento el protagonista lanza una granada cayendo al lado de la mayoría, haciendo que éste estallara. Así que al momento el tío pone en altavoz al protagonista diciendo el protagonista que eras genial que haya tanta gente cerca, diciendo el sujeto que venían solamente a negociar y no había necesidad de esto, el protagonista que si acaso era necesario traer a más de 1000 personas a una negociación, agregando que son una monstruosidad, así que solo estaba tratando de deshacerse de ellos por él, así que al caminar adentro de su edificio les dice que ya son casi las 2:30 y tenían 5 minutos o si no, pero justamente al momento a la chica lo interrumpe diciendo que estaban aquí de buena fe. Si acaso podrían decirle el edificio que este estaba, así que el protagonista les dice mientras observa desde arriba que estaba en el piso 13 y ya ustedes saben lo que pasa en ese piso XD, pero al seguir con el resumen esta se dice en su mente que no menos de 20 personas fueron asesinados de un golpe, pero se temía que era difícil volver a matar, así con una advertencia y tenía que guardar todas las granadas. Después de todo solo habían 20 cajas de ella, así que al llegar las 5 líderes estos se llegan a sentar en una mesa llegando a discutir, hablando unos de los sujetos que el protagonista sabía que las cosas son difíciles ahora y a todos les hacía falta comida y ropa y mucha gente se está congelando y muriendo de hambre y no podían sobrevivir, así que esperaba que entender que no estamos en tu contra, solo querían seguir vivos, así que no tenían más remedio que hablar de esta manera siempre y cuando nos proporcionará suministros de acuerdo a las condiciones
anteriores y justamente el protagonista pone en la mesa su pistola dejándola caer y poniendo en guardia a ellos levantándose y preguntándole al protagonista qué te quería decir con eso y qué sé. Incluso si los llegaba a matar todo el vecindario no te dejaría ir cuando llegue el momento, así que se lo tomara con calma y podían hablar despacio si tenían algo que decir para el protagonista. Simplemente le dice que por qué estaban tan nerviosos y solo había pensado que la pistola era un poco molesta, así que la saqué para que no me incomodara tanto y ya que la pistola tenía calor XD, muy basado el prota, así está exclamando que se volvieran a sentar y continuarán hablando, agregando que en primer lugar no podía estar de acuerdo con las condiciones que proponían, nadie puede permitirse el abastecimiento de miles de personas en este vecindario y lo más importante, si son capaces de controlar un edificio ustedes solos en este mundo deben ser gente inteligente que yo sepa no son tan amables como para preocuparse por sus vecinos cuando no pueden alimentarse a sí mismo, así que exponía mis condiciones de cooperación y si no las aceptan irían a la guerra, así que en primer lugar puedo proporcionarles suministros, principalmente comida, pero la cantidad es limitada y solo podía proporcionar una porción para 10 personas por edificio, no me importa a quién les dan la comida o quien las distribuye, depende de usted para decidir dentro de su bloque y desde este modo no tengo que cargar con suministros para más de 300 personas cada día y ese ya es mi límite, así diciendo la chica que las provisiones de 10 personas son demasiadas pocas y todavía tengo 76 supervivientes aquí y solo puñado de empleados de la compañía son más de 20, ¿cómo podrían repartirlo entonces así? Respondiéndole el protagonista, entonces no había nada más de qué hablar, pero justo al momento vemos como alguien para la decisión diciendo que la chica no los representaba a todos, diciendo que creía que todavía podían hablar de la cantidad de suministros, diciendo el otro sujeto que día es un número inferior y no vamos a ser capaces de explicarlo a los otros departamentos, así dicen del protagonista recargando su alma que si acaso proporcionar comida a 300 personas cada día si le parecía poco, así que el otro sujeto salta diciendo que reconsiderarían esto pero primero que hablaran de otras condiciones, así el protagonista poniendo un pie en la mesa diciendo que luego tendrían que hablar de lo que deberían hacer ya que queremos ser sostenibles, no podemos salir a buscar provisiones y no sabemos cuánto tiempo va a nevar, así que tenían que ponerlos a las pilas y empezar a trabajar. Mientras estaba fuera encontré un montón de semillas de cereales, creo que podemos cultivarlas para tener un suministro constante de comida, agregando que como hacían nuestros antepasados la comida HP tenerla con el trabajo de las manos, así que uno de los líderes dice si acaso esta había plantado alguna vez en un campo ya que con el frío que hace todo el grano se congelaría, contestándole al protagonista que con quien puede contar en un momento, así que tarde temprano nos quedaríamos sin provisiones y sin combustible y hay tierra ahí fuera, si atravesábamos la nieve hay esperanza de autosuficiencia de abajo y todo lo que tienes que hacer es enviar hombros a trabajar todos los días y así mostrarle el progreso real en la recuperación de la tierra y te prometo que te proporcionar suministros si estás de acuerdo y la calidad de los suministros estará garantizada en un futuro, incluso les proporcionaré cigarrillos, alcohol, ropa y hasta suministros médicos, así unos de los dos sujetos reaccionan muy emocionados si acaso de verdad le podía conseguir cigarrillos. Diciendo el otro sujeto que si tenía que le diera un poco ya que hace un mes y medio no había fumado nada y se estaba volviendo loco, así que al protagonista estrechar su mano llena de cigarrillos, estos bien graciosamente los vemos como están fumando, diciendo el protagonista que ahora su oferta estaba aquí si acaso estaban de acuerdo con lo que uno de los sujetos que iba a hablar. Los otros dos hermanos los interrumpen diciendo que aceptarían todas estas condiciones siempre y cuando te aseguras de que tenga un cigarrillo después, y estaba acordado que tenía que darle al menos 2 paquetes al día, pero el protagonista les dice muy graciosamente que un paquete al día nada más, así quedando de acuerdo los otros dos sujetos diciendo de igual manera que entonces hemos llegado a un consenso en la negociación de hoy, preguntándole si todos estaban de acuerdo, pero exactamente vemos como los demás que faltan por aceptar las condiciones se quedan muy pasmados, llegando a reaccionar unos de los líderes que estos estaban esperando que solo hicieran lo que ésta dijera, deseando que no perdieron el tiempo, que estaba harto de todos ellos y creía que era ahora que él protagonista nos estaba dando la cara y tenían que entender sus dificultades, diciendo el chico de los espejuelos que ahora los dos cerdos están luchando delante del protagonista y simplemente
Querían complacerlo, así que la chica les dice que esta no era una decisión que debe de tomarse a la ligera y creía que deberían discutirlo de nuevo, diciendo el mismo sujeto que si acaso no estaban de acuerdo, ya que nosotros 5 tomaríamos la decisión, y cómo nos atrevían a escuchar. Así que el protagonista asomarse desde la azotea a Gilbert como el grupo estaba avanzando para atacar Inmediatamente entra en guardia gritándoles a los demás que si no estarán arreglando esto de antemano y haciendo que sus hombres vengan y se cuelen mientras estamos negociando. Así que el mismo sujeto de antes le pregunta que de qué estaba hablando, que estaban todos aquí y que vinieran la gente a atacar, que si eso no le perjudicaría las vidas de ellos. Así el otro sujeto diciendo que era la simple verdad y que no tendría ningún sentido, y los hombres de abajo estaban atacando por su propia cuenta. Así que el protagonista los manda a sentar, y al llegar los representantes del protagonista vemos como estos los ata en las sillas para que así el protagonista le dé tiempo de sacar su francotirador, llegando a apuntar al que había revuelto todo el avispero, llegando a realizar un disparo en la cabeza y así acabar con la mayoría que pudiera. Y mientras los 5 líderes de los edificios escuchaban, los vemos como están muy aterrorizados, y al terminar vemos como el protagonista les vuelve a preguntar si acaso estos ya habían pensado bien en sus respuestas, y así vemos como la mayoría de los líderes llegan a aceptar el trato y el protagonista decir que el trabajo comenzará a partir de hoy y mañana por la tarde los avisaría para que vengan a recoger los suministros, así que hoy podían irse a casa y asegurarse de hacer un buen trabajo y los vigilaría y que no jugaran con él. Así que al bajar vemos como la gente del protagonista ven con cara de desilusionadas a los 5 líderes preguntándose que cuál era la situación que había hecho el protagonista. Así que el protagonista apareciendo atrás de ellos y de igual manera estos dos preguntándoles que cómo había conseguido que esos tipos se pusieran de acuerdo, y el otro sujeto preguntándole que si él francotirador de ahora fue él, ya que era demasiado impresionante y había asustado a esos tipos de una sola vez. Así el protagonista llegándoles a decir que a partir de ahora irá a proporcionar comida para 300 personas y a cambio todos ellos tendrán que participar en el trabajo y la recuperación de la tierra para la agricultura en un futuro. Así que ellos se preguntan que cómo harían para darles comida a 300 personas, diciendo el protagonista que si no llegaban a un acuerdo que se supone que iba a hacer, si acaso pensaba enfrentarse a miles de personas en el vecindario y que él no tenía miedo de sus números, pero si acaso él podía hacerle frente a toda esa mayoría, así dando un discurso motivacional diciéndoles que no se preocuparon demasiado, ya que intentará encontrar comida y pase lo que pase no dejaría que se mueran de hambre. Así las personas con lágrimas en sus ojos llevándose con emocional por las palabras que decía el protagonista, y al llegar a irse vemos como él protagonista le pregunta al tío si acaso le pasaba algo, y con una expresión simpática le dice que solo creía que era extraño y es un poco diferente a como pensé que resolvería las cosas. Diciendo el protagonista que trabajar con ellos era solo una medida provisional y hoy había planeado llamar a todos esos administradores de edificios y luego matarlos a todos de una sola vez para entonces los distintos bloques de pisos volverían a caer en el caos sin un líder, y lo que hará más fácil derribarlos uno por uno, pero hoy solo han venido 5 de ellos de los administradores de edificios más poderosos. Matarlos no serviría de nada, así que es mejor comprometerse primero y esperar a que llegue el momento antes de hacer un movimiento. Así diciendo el tío que no lo había entendido bien, pero sí tenía sentido, llegando a explicar más profundamente el protagonista que en pocas palabras tienen una cantidad limitada de comida, así que si no la distribuyen equitativamente habrá conflictos internos y entonces ni siquiera necesitamos hacerlos nosotros. Así que el tío, comprendiendo más, dice que se matarán unos a otros y si algunos no pueden conseguir comida se llevarán a otros con ellos, agregando que a eso le llaman un movimiento de 4-2, diciendo que el protagonista pensaba mejor que él hacía, agregando el protagonista que no solo había ganado porque tenía suficientes suministros para hacer de mí oponente un blanco fácil, además del soporte vital tengo mucha potencia de fuego y una fuerte fortaleza que no teme sus amenazas, y por el contrario esa gente de ahí fuera no tiene ni nada para comer ni para vestirse y su supervivencia básica es insostenible, preguntando que cómo pueden luchar contra mí, ya que incluso un campeón de boxeo de talla mundial para guardería contra mí en el ring tras 30 días de inanición, preguntándole al tío si acaso esos 30 días de inanición no era igual a un hombre muerto, afirmando completamente el protagonista, diciendo con una expresión muy malévola y firme que
Un montón de muertos porque iban a ganar en contra de él. Les pido que por favor se suscriban al canal y activen la campanita ya que eso me ayuda mucho y me inspira a seguir haciendo más videos como este. No se olviden también de seguirme en mi página del Naranja ya que ahí subo un contenido de calidad con mi prima real, ya que ella tiene un enorme trasero y siempre hacemos travesuras cuando nuestros padres no están en casa o en algunos lugares públicos, y aprovechamos esos momentos cuando estamos solos y la estoy destrozando todita, así que vayan a ver todos los videos que tenemos en el Naranja que también me apoyarían bastante. Aquí les dejo un video de lo que hacemos y de lo que se podrán encontrar en la página. ¿Quieres jugar algo más provocativo conmigo? ¿Quieres jugar conmigo, prima? No sé, un jueguito. ¿Como cuál? De esos raros de los que te gustan a ti, a mí no me gustan esos juegos. Ay, dale, un jueguito de Me vas a adulto. hacer perder, me vas a hacer perder ya. Pero un ratito y ya. Mira, la activé la torre. Es tu culpa. Nadie, yo sé que tú quieres. ¿Sí? Yo estoy más centrado en el juego que en ti. Pero deja el juego para después. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, si dejas el juego te enseño. No, ya seguir jugando.